es que referentes políticos de la oposición se unieron para reclamar por la implementación de la boleta única en una publicación justamente que lleva el título de Boleta Única Ya e incluye las firmas de, entre otros, Ricardo López Murphy, Miguel Ángel Pichetto, Rogelio Frigerio, Federico Pinedo y de Yamil Santoro, que está enganchado para hablar con nosotros justamente de esta iniciativa y para analizar el presente político también, ¿por qué no? Yamil es abogado, vicepresidente de Republicanos Unidos y será precandidato a diputado nacional, así que le doy la bienvenida a Yamil. Bienvenido al arranque una vez más. Augusto Nisgay te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Yamil está por Skype, así que seguramente por eso se lo escucha, se lo escucha clarito, ¿no? En Skype se escucha mucho mejor que en llamadas por teléfono. Yamil, bueno, contanos un poquito cómo surge esta propuesta de boleta única ya, algo que ustedes consideran sumamente necesario de cara a las próximas elecciones. No solamente necesario en este contexto, sino en cualquier contexto, el de impulsar un sistema transparente, claro, que nos permita a todos los argentinos saber qué es lo que nos vamos a encontrar en el cuarto oscuro. Porque sin ir más lejos, uno de los problemas que tiene nuestra democracia, uno de los problemas que tiene nuestro sistema actual, es que la política, la vieja, puede hacer lío, ¿no? Puede chollarse las boletas, puede esconder las cosas, puede usar el aparato para esconder eso. Pero además hay un problema adicional, sanitario, real, concreto y existente, que es que las boletas implican más contacto, más personas tocando cosas, más personas ensobrando cosas, en consecuencia, mayor riesgo de contagio. Si a eso le sumamos otros argumentos, como que deja una peor huella ambiental, o que con la boleta única nos ahorraríamos hasta un 90% del costo de las elecciones, genuinamente no hay ningún motivo, en cualquier contexto, pero especialmente en este, para que no adoptemos la boleta única. Y por eso impulsamos esta movida, para que sin perjuicio de correr el cronograma electoral, como propuso el oficialismo con el apoyo de la oposición, cosa con la que yo no estoy especialmente de acuerdo, pero si justamente lo que se apunta es que estemos en mejores condiciones de hacerle frente al riesgo sanitario en el contexto electoral, entonces no hay ningún motivo sensato para que la boleta única no haya sido introducida como un elemento en esta discusión. Sí, a ver, nombraste varias cosas, quiero detenerme en una. Lo que más me llamó la atención es más económica. Decías, cuesta hasta 90% menos de lo que es. Correcto. A ver, bueno, digo, en el último tiempo se ha hablado, inclusive mucha gente decía el tema de suspender las PASO, de decir, ¿por qué hacemos PASO que terminan costándole más al Estado? Digo, me parece una buena medida a tomar para reducir costos sin tener que eliminar las PASO. Bueno, ahí está el tema. Digo, si el argumento es saquemos las PASO porque son caras, vos hoy tenés formas de volverlas muchísimo más económicas, y no solamente a las PASO, sino también a las generales, pero aparte más seguras para todo el mundo. Ahí igual te agrego un detalle que no es menor. Sí. Y es que yo en general creo que las PASO no deberían existir, sino que debería resolverse en el marco de una interna. Claro. Ahora, de los partidos, ¿no? Y que en todo caso lo que hay que discutir es la falta de democracia interna en los partidos políticos. Lo que también hay que dejar en claro a la gente que hoy nos está acompañando es que lo que está mal en cualquier contexto es cambiar las reglas de juego 5 minutos antes de que empiece el partido. Sí. Entonces, yo puedo estar en desacuerdo con las PASO, conceptualmente lo estoy, he militado en contra, lo voy a seguir haciendo. Ahora, lo que me parece antidemocrático es a un mes de la elección alterar estrategias electorales desplegadas, digamos, diseños institucionales ya asumidos por parte de los partidos para seleccionar a sus candidatos y quieran cambiar esa regla de juego de la noche a la mañana. Ahí es donde no estoy de acuerdo, donde creo que hay que hacer un punto y en todo caso plantear la discusión de la eliminación de las PASO o buscar algún otro esquema no obligatorio o lo que fuera para el 2023 en adelante. Claro, sí, tiene lógica, sin dudas lo que estás planteando, digo, tener las reglas claras del principio y saber a qué se juega y cómo se juega, ¿no? Te pregunto, Yamil, por otra de las cuestiones que dijiste, el tema del aplazamiento hasta ahora de las elecciones en general, de las PASO y después de las generales. Dijiste que no estabas de acuerdo, en principio hubo un principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. ¿Por qué crees que no deberían aplazarse? Bueno, a ver, desde el punto de vista práctico, no tiene ningún motivo especial diferir esto, sino que tiene que ver con darle margen político al gobierno para que pueda estar mejor parado. De parte del gobierno nace con esa especulación. De parte de una parte de la oposición de Juntos por el Cambio es porque la gente que más los vota son adultos mayores, entonces como más adultos mayores van a estar vacunados, claro,
entonces más votos van a tener. O sea, en definitiva, estamos de vuelta cambiando la regla de juego porque creemos o creen que va a tener un rédito electoral puntual para cada uno de sus espacios. Entonces, en ese marco me parece que no es sensato. O en todo caso, como dije antes, si quieren diferirlo, por lo menos que sea en el marco de una mejora del sistema. Esto me parece que es una pura especulación política, que es un tema que en los términos en los que estoy planteado a la gente no le hace una diferencia, en el sentido de que no es algo que le mejore la vida a los argentinos, sino que en todo caso le puede servir a los políticos y siguen siendo los políticos gobernando para ellos mismos, digamos. Sí, a ver, me parece sensato el análisis y digo, al que más le puede jugar en contra igualmente el tema del aplazamiento de las elecciones, creo que es al oficialismo, porque hasta ahora no es que viene repuntando la imagen el gobierno de Alberto Fernández, y quizás si se extiende el plazo, yo no sé cuánto podría repuntar, pero a ver, es real lo que decís, que en definitiva no deja de ser una especulación y no dejan de tratar de estar buscando el mayor rédito personal o bueno, para cada partido. Te consulto en cuanto a esto porque viene relacionado. ¿Cómo has visto el tema del manejo político que se ha hecho de la pandemia? Porque va en relación, Yamil, digo, recién lo decís, estamos hablando de aplazar las elecciones para buscar un rédito político, y es algo que ya se ha visto en otros aspectos, sobre todo con la pandemia, ¿no? Digo, vacunación, digo, el tema de los mensajes que se dan, el tema de, por ejemplo, la disyuntiva en clases. ¿Cómo has visto el tema de la politización de la pandemia? Bueno, me parece que es algo genuinamente patético, digo, poner a nuestros hijos en el tapete, digamos, de la discusión política me parece una canallada. Sin ir más lejos, nosotros hemos judicializado, fuimos los primeros en presentar amparos para la vuelta a la presencialidad y venimos trabajando de manera sostenida para que esto se logre. No solamente esto, también fuimos los que logramos, mediante una presentación judicial, que los chicos pudieran volver a salir a las plazas al principio de la pandemia. Presentamos para que la gente pudiera realizar actividad física en las plazas. Recordemos que eso estaba prohibido. Y el problema justamente tiene que ver con que muchas de estas decisiones no se tomaron basados en la evidencia, basados en la ciencia, basados en criterios comunes, objetivos, sino que tenía que ver con puestas en escena. Recordemos que el argumento con los runners era porque a la gente le estamos haciendo cerrar los negocios y para que no sientan envidia o no se frustren por la gente que está... Es un delirio. O sea, no se puede legislar desde lugares tan miserables libertades fundamentales. Y ahí es donde yo creo que el gobierno perdió el rumbo. Digo, en algún momento se pensó con el derecho a restringir libertades fundamentales por marketing, por lo que le podía servir a ellos, por lo que le podía resultar conveniente para sus políticas, sin entender que en una democracia republicana, aún en un contexto de emergencia, no tienen cheques en blanco, sino que tienen que legislar ajustándose a las reglas de juego vigentes en la Constitución y el resto de las leyes vigentes. Y ahí es donde creo que el gobierno se zarpó, que algunos lo vimos desde el primer momento, algunos tardaron un poquito más, pero que por suerte la Corte finalmente terminó, la Corte, digo, las cámaras, también el juzgado de primera instancia, han empezado a ponerle un límite al gobierno, y más allá que el gobierno lo trata de poner en la clave de la judicialización de la política, que en definitiva no es ni más ni menos que el sistema de pesos y contrapesos republicanos que tiene que haber en una democracia saludable, lo que creo que está pasando es que estamos empezando a recuperar un poquito de equilibrio, porque algunas cosas se habían ido al carajo. Sí, y esto en definitiva molesta, ¿no? Digo, al oficialismo. Bueno, al oficialismo le molesta, son derrotas que va mostrando. Aparte, lo que también empieza a desnudar es que muchas de las decisiones que tomaron los gobiernos, y cuando digo los gobiernos me refiero al de Alberto Fernández, pero también al de Larreta, podrían haber sido tomadas otras decisiones. Porque, a ver, lo que dijo la Corte cuando le dice, sí, Larreta, tenés razón, vos podés abrir las escuelas, quiere decir que en el 2020 las escuelas estuvieron cerradas porque Larreta quiso. Claro. Y perdimos un año de educación de nuestros hijos porque Larreta quiso. O por lo menos porque no quiso pelearse con Alberto, ponerlo en los términos que vos quieras. Digo, pero justamente desde Republicanos Unidos lo que nosotros planteábamos era, todo bien, pero esta potestad es tuya, Horacio, hacete cargo. En todo caso, explica por qué elegís que nuestros hijos no tengan clases. A buena hora que, aunque sea un año después, estemos recuperando algún atisbo de racionalidad en estos debates. Yo por eso creo que es importante que haya ciudadanos comprometidos,
que metan amparos, que discutan, que denuncien y demás, sin perjuicio que nosotros lo hagamos, porque creo que es la manera de evitar que las mayorías circunstanciales se lleven puestas a las minorías y que a veces algo que para muchos puede sonar razonable termine arruinándole el negocio a una familia o dejando a un chico con un daño psicológico irreversible u otros problemas que también hay que poner arriba de la mesa. Sí, te quiero preguntar algo porque si no después en las redes sociales te van a matar a vos, van a decir, y me van a matar a mí porque no te lo pregunté. Dijiste recién que, bueno, justamente en el 2020 las escuelas estuvieron cerradas, que perdimos un año de educación. ¿Crees que más allá de la virtualidad se perdió un año de educación y más allá del esfuerzo que han hecho los docentes en la rama virtual? Absolutamente. Uh-huh. Salvo en la educación superior, donde quizás los chicos ya no tan chicos, pero sí, los jóvenes tienen alguna gimnasia, pueden concentrarse, la forma de estudios distinta, por lo menos en lo que es la educación primaria, la consecuencia ha sido terrible. Pero aparte tiene que ver con otras cuestiones como la falta de digitalización de un montón de familias, la falta de conectividad. O sea, cuando hablamos de educación a distancia, que a mí me encanta, de hecho, lancé un proyecto que se llama Escuela Libre para garantizar el acceso primario y secundario online, 100% gratuito, con primer nivel en todo el país. Pero también hay una restricción objetiva, que es que hay un montón de familias, de casas que no están conectadas. Sí, claro. O que quizás la madre, el padre, los hermanos, todos tienen que compartir una computadora. Entonces, inevitablemente, esas casas, o un celular, esas casas se quedan con menor educación, menor trabajo. Entonces, ojo con estas soluciones que pueden sonar lindas desde la Ciudad de Buenos Aires, desde un hogar de clase media donde todos más o menos tenemos un celular, una computadora, aunque sea medio pelo, sí, porque hay otras realidades donde lamentablemente no es una opción. Entonces los estamos condenando a la exclusión. Sí, sin duda, se entiende. Yamil, te quiero llevar también a temas económicos. Hoy, bueno, creo que una de las noticias del día, que se venía hablando de un posible encuentro entre Alberto Fernández y Cristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, finalmente se terminó concretando este encuentro. Ambos dijeron que fue un diálogo muy constructivo. ¿Vos cómo ves el encuentro y cómo lo ves a futuro al panorama de la Argentina? Complicado. En el plano económico lo veo muy complicado. Creo que muchas de las malas decisiones que se han tomado el año pasado están empezando a mostrar sus consecuencias. Argentina ha sido de los países que peor manejó la pandemia, tanto en términos sanitarios como en términos económicos. Pero creo que lo más grave es que se han destruido irresponsablemente puestos de trabajo, se han destruido irresponsablemente pymes que después van a tener muchas dificultades para volver a abrir. Sumado a eso, estamos teniendo una fuga de talentos fenomenal y para ser muy claro, cada argentino que elige irse a vivir afuera, en el mediano plazo, en el descontado, quiere decir que vamos a ser más pobres. Porque hay menos producción que tenemos en Argentina, menos talento, menos creatividad. Entonces, hoy hay una tendencia que a mí francamente me preocupa y que estamos buscando revertir con nuestro trabajo político y con nuestras candidaturas este año. Y bueno, justamente de eso te quería hablar, Yamil. ¿Cómo ven desde Republicanos Unidos el futuro y qué es lo que plantean para poder empezar a salir de esta crisis, que ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Digo esto del COVID-19, que sin dudas es una crisis y afecta a todo el mundo, pero en la Argentina como que ya veníamos en crisis y esto fue el golpe de gracia, ¿no? Bueno, a ver, la peor crisis de la Argentina no es el COVID. No, claro. Son la mala política pública que nos están asolando hace 80 o más años. No, a ver, lo digo porque si afecta a los países del primer mundo que tienen una economía muy buena, que se la puede bancar y todo, digo, ¿qué nos queda a nosotros que venimos de cachetazo tras cachetazo? Con esto ya nos terminan de liquidar. Es que ahí diste en la tecla, el resto del mundo, si bien la pasó mal por las características de sus economías, que son economías abiertas, razonables, líneas generales en materia de impuestos, regulaciones y demás, se caen, pero si vos mirás ya están todas rebotando, muchas ya están en niveles cercanos prepandemia, pero porque son economías integradas. Argentina es un país cerrado y es un país desquiciado en materia regulatoria. Entonces, ¿cuál es el problema? Nos caímos, pero lo que vos vas a tener, con suerte, es lo que llama un rebote de gato muerto. Vos tirás un gato muerto por un puente, no lo hagan porque pero digo, la explicación económica, Sí. Cae el gato y el cadáver rebota un poquito y vuelve a caer. Entonces, o directamente vas a una caída en L, te caíste al piso y nunca más te levantaste. Entonces, ¿y por qué? Y porque si vos te fundiste
Digo, además te están devaluando a rolete, porque la macroeconomía argentina es un delirio y está mal manejada. Pero aparte el gobierno, en simplificar la generación de empresas, en lugar de bajar impuestos, en lugar de generar incentivos, te meten más impuestos, más regulaciones, más arbitrariedades, te vuelven a meter las de high, te vuelven a meter, bueno, te genera todo un esquema donde la gente dice, mira, la verdad, una locura meter plata en Argentina. Invertir un mango y poner una empresa, no cambiamos la legislación laboral, no mejoramos las condiciones para que alguien decida expandir la empresa que tiene. Mientras que el resto del mundo vuelve a crecer porque ya tenían las empresas, el mercado global, porque ellos les venden afuera, le vuelve a comprar, Argentina, que básicamente depende en una enorme proporción, en un 80% en el mercado interno, y el mercado interno está liquidado y sin chance de supervivencia, vayamos haciéndonos a la idea de una malaria larga. Ahora, sí. ¿qué hay que hacer? Porque no quiero sacarle la cola de la jeringa en la pregunta que hiciste, es empezar justamente a tener estas conversaciones difíciles. Che, muchachos, tenemos un Estado que no sirve ni para hacer estatismo del tamaño que tiene y de la ineficiencia que maneja. Discutamos eso. Por cada 3 sueldos que paga una empresa, tiene 2 trabajadores, porque el tercer sueldo se lo lleva el Estado. Entonces, si no empezamos a discutir estas cosas, donde estamos cobrando en peaje al empleo, donde estamos con los impuestos más altos del mundo a las empresas, donde las regulaciones atentan contra la generación de nuevos proyectos, y empezamos a discutir cada una de esas cosas, Argentina no sale más. Y lo que nosotros justamente queremos hacer desde el Congreso, de la legislatura, de donde sea, es empezar a poner estos temas que son incómodos, pero necesarios, arriba de la mesa para poder salir adelante. Así que nos van a encontrar seguramente en el Cuarto Oscuro este año, con boleta única o con el esquema tradicional. Nos pueden seguir en las redes como Republicanos Unidos. Y te tiro un chivito, hoy estamos largando una campaña que le vamos a pedir a las pymes, sobre todo a los comercios, que detallen en el final del ticket fiscal cuánto se pagó de impuestos en ese ticket y cuánto le hubiera costado esa compra sin el peso del Estado encima. Porque hoy mucha gente no lo sabe, pero estamos pagando impuestos altísimos para, en lugar de tener soluciones, agregarnos problemas encima. Así que tiro el chivo y los invito a los quienes nos escuchan a que se contacten para que los podamos asistir para que hagan eso. Muy buena iniciativa, ¿eh? Me gusta mucho realmente para que la gente tome conciencia de cuánto se paga realmente, porque es un montón. Yamil, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre la buena onda para con el arranque y para con Radio Sónica. Los micrófonos de la radio son tuyos, esta es tu casa cuando quieras venir, y cuando se pueda venir también, ¿no? Hasta entonces la seguiremos haciendo por Skype. Gracias y será hasta la próxima. Un gran abrazo y un abrazo a Maxi Lecky que nos está escuchando a la distancia. Seguramente. Ahí estaba Yamil Santoro, precandidato a diputado nacional, vicepresidente de Republicanos Unidos, abogado, charlando en la mañana de Radio Sónica sobre las elecciones, sobre la economía, sobre todo lo que tenés que saber. Vamos a un tema y ya seguimos con mucho más el arranque acá en Radio Sónica.